¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Descifrando Enigmas. Quizás alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo yo tener algunos principios que me ayuden a tener aquella convicción antes de casarme? El día de hoy vamos a estar hablando de consejos antes de casarme. Quizás tengas muchas dudas acerca del próximo matrimonio que se avecina. Quizás eres soltero y quieres alguna vez casarte, o quizás eres casado y quieres aconsejar a alguien antes de que lo haga. Así que no te apartes de tu pantalla, porque en esta emisión de tu programa Descifrando Enigmas estaremos tratando este tema de consejos antes de la hora de casarte. Y estamos tratando este tema de consejos antes de casarte. Y bueno, para desarrollar este tema hemos invitado a nuestro estudio de aquí de Descifrando Enigmas a un consejero que tiene mucha experiencia con parejas antes de casarse y después de casarse. Y es un consejero que ya ha estado aquí con nosotros, un consejero cristiano, Randolph Mercelita. Gracias por estar con nosotros, Randolph, nuevamente. Gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo. Bueno, Randolph, esto del casamiento, del casorio, como dicen algunos, no es algo fácil. Hay muchas personas que tienen temores, hay algunas personas que tienen dudas acerca de casarse, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de casarnos? Yo creo que el matrimonio es un plan de Dios para formar un hogar, para hacer que la gente pueda entender la importancia de su relación. Y el invertir en una relación matrimonial es algo muy importante, es empezar todo lo que es del desarrollo de una familia, de un hogar. Y por eso la boda, el matrimonio es algo muy importante y tenemos que considerar seriamente antes de entrar en esa etapa tan importante de nuestra vida. Claro, bueno, eso es el matrimonio en sí, pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos definir la consejería prematrimonial? ¿Qué es la consejería prematrimonial? Si alguien pregunta o tiene esa pregunta en mente ahí en la teleaudiencia, ¿qué es la consejería prematrimonial? ¿Cómo la definiría usted? Bueno, yo creo que la forma más fácil de definirlo es para todo nos preparamos. Si quieres ser un doctor, pasas años preparando. Si quieres ser policía o cualquier cosa, inviertes años para obtener una licenciatura, una maestría, para poder tener la oportunidad de hacer el trabajo. Y de luego vas a trabajar 30, 40 años a lo máximo, después te jubilas. El matrimonio, queremos estar en el matrimonio toda la vida y no nos preparamos antes. Y yo creo que esa es la consejería prematrimonial, preparándote para lo que viene si quieres realmente que dure. Algunas personas dicen, pero ¿qué beneficio tiene eso de recibir consejos antes de casarme? Sobre todo nosotros como latinos, dice, bueno, ahí en la experiencia, ahí en la práctica, igual mis abuelos se casaron y tuvieron, no sé, 12, 13 hijos y ahí están juntos. ¿Para qué yo necesito consejos? ¿Cómo respondería a esa pregunta? Bueno, todos necesitamos consejos, porque al entrar en algo nuevo que yo no conozco, necesito prepararme. Necesito estar listo para ese área que no he estado antes. Y por lo tal necesito preparar. No solamente preparar para con la persona con que vas, pero prepararte a ti mismo. Porque vas a entrar en algo que nunca has estado antes y es muy importante estar bien preparado para lo que viene. Bueno, estaba leyendo hace poco acerca de las estadísticas en los matrimonios, que siempre son variantes, ¿no? Y acerca de los rubros que hay en cuanto a las medidas, ¿no? Los que han tomado algún curso de consejería prematrimonial, otros que no lo han hecho. Y parece ser que las estadísticas son a favor de aquellos que han tomado cursos prematrimoniales. Dicen que un 70 o más por ciento, varía entre 70, 75, 80%, de que la pareja puede tener cierto éxito en su vida matrimonial si ha tomado estos cursos prematrimoniales o consejos. ¿Usted estaría de acuerdo con esa estadística? Claro, claro, yo estoy altamente a favor y también consciente de esos números, porque estamos hablando de más cerca de 80 que de 70% de los que se preparan antes tienen la proyección de por lo menos 10 a 15 años de matrimonio estable. ¿Por qué? Porque se prepararon bien antes. Una de las cosas que muchas personas piensan es que ¿para qué ir a hablar mis cosas? ¿Para qué hablar con otras personas de mis cosas cuando yo mismo lo puedo hacer? Pero el problema es que no lo hacemos.
Y los ejemplos que hemos tenido antes de entrar en la relación matrimonial en nuestros hogares son horribles. Y por eso yo creo que necesitamos entender bien quiénes somos y con quién vamos a juntar para poder formar un hogar. Ahora, cuando hablamos de estos consejos antes de casarme, ¿cuáles son algunos temas que se tocan? Algunos temas, y después vamos a desarrollar algunos principios, pero denos algunos temas que se tocan. Yo creo que varios temas es importante. Uno, el primero, yo creo que conocerte a ti mismo. ¿Quién eres? Porque muchas veces decimos, yo me caso para ser feliz. Ajá. Malo. Bueno, ese es uno de los conceptos que la gente tiene. Claro, ¿no? porque casar para ser feliz significa que yo soy infeliz. Entonces vamos a ser dos infelices en vez de uno. Tenemos problema. Pero conocerme a mí mismo. Otra área que es muy importante es conocer mi interacción con el sexo opuesto. No solamente el hombre o la mujer con quien me voy a casar, pero mi interacción con mis hermanos, mis hermanas, mamá, papá, son importantes porque son el primer interacción que tenemos con el sexo opuesto. Entonces, conocer esas áreas, los suegros, con quién me voy a juntar, porque ahora no voy a ser mi familia, tu familia, sino vamos a ser una familia. Conozca esa familia, conozca los valores, los principios de esa familia y si podemos trabajar juntos el resto de nuestra vida como familia. Hay muchos, ¿no?, que se puede tratar en eso. Cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, estamos hablando de nuestra identidad. Correcto. Estamos hablando de lo que somos, de dónde venimos, los valores que tenemos, la cultura que tenemos, lo que somos y lo que traemos en nuestra persona para compartir con la otra persona en aquello del matrimonio, ¿no? Y nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias religiosas, nuestra manera de manejar nuestras finanzas. Esas son cosas importantísimas. Yo me acuerdo trabajando con una pareja, el hombre no tenía nada de deuda. Es más, tenía como 60, 70 mil dólares ahorrado en el banco. Y la muchacha, todo debía. Y se iban a casar. Entonces yo creo que es importante entender el concepto de finanzas, mis principios en cuanto a eso y cómo se van a relacionar con la persona con quien me voy a casar, porque eso vamos a formar un hogar al final y tenemos que sobrevivir y avanzar. Hay otras áreas como la relación sexual, la crianza de los hijos, son áreas de conversación que necesitamos sentar y platicar bien con una tercera persona, porque muchas veces la conversación, los diálogos que hay entre los novios son muy superficiales. Muy superficial. Y una persona neutral pueden ayudarlos a canalizar en los temas más convenientes para ellos y para que ellos puedan entender bien dónde están. Excelente. Bueno, al regresar de una pausa vamos a seguir hablando de este tema, de estos consejos de manera práctica para las personas que nos están viendo antes de casarse, que sepan estos consejos, ¿ok? No te apartes de tu pantalla. Cuando la experiencia cuenta, la Oficina Legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hazmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Y seguimos hablando de este tema tan importante de consejos antes de casarte. En su experiencia como consejero, ¿cuáles son aquellos temores que usted ha recibido, verdad, de las palabras de las personas que han compartido con usted en estos años? Yo creo que los temores más grandes es la incertidumbre, al no saber qué esperar. Hace unos años yo estaba en Ecuador en una universidad y hice la pregunta a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes quieren casar?
Había unos 200 jóvenes ahí en el auditorio y la mayoría dijo que sí, yo me quiero casar. Le dije, excelente. ¿Y cuántos de ustedes están estudiando? Bueno, está en una universidad, entonces estudiando para tener una profesión y vas a tener algo diferente a sus papás. Entonces la mayoría, todos estaban estudiando. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren un matrimonio como el que tienen sus padres? Y la mayoría, una gran mayoría dijo absolutamente que no. El problema es, el temor más grande es repetir los fracasos, los errores que mis papás cometieron. Y ese es un temor real que las personas se enfrentan cuando van a enfrentar algo que han visto. Claro. Pero no saben cómo lo van a duplicar cuando ellos les corresponde en su relación. Yo creo que ese es uno de los temores grandes que las personas luchan bastante. Yo no quiero repetir lo que hicieron mis papás, pero si no me preparo, si no hago nada, voy a terminar haciendo lo mismo. Bueno, eso es uno de los temores más grandes. ¿Cuáles son los prejuicios que tienen algunas de estas personas que se han comunicado con usted a través de esto? Bueno, yo creo que prejuicios es, lo podría hacer. Realmente puedo yo manejar una familia, puedo tener hijos, son miedos reales que las personas tienen. Pero también el hecho de que mucho de eso sucede porque se quieren imitar a otras personas. Muchas personas si aceptan su realidad y viven su presente, entonces no enfrentan esas situaciones, sino cuando yo me quiero comparar con otros, entonces lucho contra una realidad que realmente yo no puedo imitar. Entonces por eso es importante que tienen que aceptar la realidad de quienes son y que tú tienes toda la habilidad de desarrollar, de formar un hogar estable y avanzar perfectamente. ¿Por qué? Porque el matrimonio y el hogar yo lo determino cómo avanza. Claro. No es mi circunstancia, no es mi trasfondo ni nada de eso. Muchas veces yo puedo decir, yo vengo de madre soltera, entonces nunca vi la estructura de mamá y papá. Claro, entonces, la figura paterna, exactamente, ¿no? Yo puedo decir, entonces mi matrimonio va a fracasar, pero por la gracia de Dios vamos a cumplir casi 25 ya casados, pero simplemente trabajando y echándole bastante ganas porque no es fácil. No es fácil, sí. ¿Cuáles son algunas mentiras que las personas tienen en mente antes de casarse? Porque creo que hay muchas. Sí, sí. Dígame algunas. Algunas mentiras que las personas consideran en eso de matrimonio es que mi matrimonio no va a funcionar. O sea, nada va a funcionar. Yo estoy designado a fracasar en un matrimonio. Yo no tengo las habilidades para ser un buen esposo, una buena esposa. Mi pasado es tan pesado, tan difícil, que yo jamás puedo tener un buen matrimonio. Esas son algunas de las mentiras que las personas nos impiden nosotros avanzar. ¿Por qué? Porque nuestro pasado no determina nuestro futuro. Pero sí, si olvidamos nuestro pasado, entonces tenemos dificultades con nuestro futuro. Pero por el hecho de trabajar cada día e invertir en nuestras familias, entonces podemos avanzar no importando realmente el pasado que hemos vivido. Bueno, y creo que hay una situación que también es muy particular, ¿no? Las personas, muchas veces los temores son parte esencial de la vida, pero también tenemos que tener en cuenta que no necesariamente todos los casos son iguales, ¿no? Y no todas las personas que van a entrar a un matrimonio van a ser infelices. Hay personas que son totalmente feministas o los machistas, ¿verdad? Entonces no quiero entrar al matrimonio para que no me manden, y no quiero entrar al matrimonio para dejarme mandar. No quiero entrar al matrimonio porque tengo temor de que tengo que compartir, no están acostumbrados a compartir, no quiero compartir mi vida. Yo he tenido mucho eso, ¿no? Acerca del futuro, ¿cómo voy a compartir yo una vida con una persona que no conozco? Tienen temor al descubrimiento, y yo creo que tiene que ver mucho con lo que usted menciona. Y eso va conectado a las expectativas. ¿Por qué? Porque altas expectativas, realidad le trae el piso, entonces hay confusión, hay dilema en nuestra existencia. Muchas veces el problema de eso es las expectativas irreales que hay. Entonces cuando
Si, por ejemplo, el ejemplo que hicimos anterior, me quiero casar para ser feliz. Entonces, si yo no trabajo en mi vida personal, Para ser feliz. No voy a avanzar jamás en una relación esperando que la otra persona me va a dar todo. O me voy a casar para no estar solo. Exactamente. O para tener hijos. Exactamente. Entonces, hay muchas de esas cosas que son expectativas irreales que las personas tienen que a tratar personalmente antes de entrar en una relación así. Sí, porque muchas veces las personas piensan que casándose van a ser felices y van a ser dos infelices, como usted dice. Las personas piensan que van a ser felices cuando tengan hijos y llegan los hijos y no son felices. Entonces, el problema está en ellos, no está en la otra persona. Bueno, al regresar de una pausa, vamos a hablar de algunos principios nada más prácticos antes de casarte. Los consejos de Randall para todos ustedes, la teleaudiencia. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Banana Leaf Jarocho Restaurant te invita a probar sus deliciosos tamales. Contamos con una gran variedad como tamales de pollo en mole, puerco en salsa roja y salsa verde. También tenemos los riquísimos tamales de queso fundido y frijol con queso. Ven, prepáralo a tu gusto con nuestra barra de ensalada. Y si te gusta el postrecito, el tamal de dulce, alias el beso jarocho. Ven, llévate un pedacito de Veracruz en tu paladar. Bueno, seguimos hablando de este tema de consejos antes de casarte. Randolph, algunos consejos. Yo creo que algunas cosas que no debemos olvidar es que todos nosotros cuando hablamos de matrimonio necesitamos prepararnos y la preparación es necesario. Yo hablo con las personas, siempre les digo, mira, prepárate por lo menos unos 6, 8 meses antes de casar, porque esto es algo serio. Prepárate personalmente, necesitas estar bien de tu salud. Simplemente ir a un médico y dar una revisión general son cosas importantes que debemos saber. A lo mejor la mujer no puede tener hijos y tener una revisión médica le podría dar una idea y que entran en el matrimonio ya conscientes de su realidad, no tener sorpresas. Prepararse bien porque el matrimonio es algo que queremos que dure. Y muchas veces cuando no nos preparamos apropiadamente, luchamos. Saber que estás dispuesto a invertir el resto de tu vida con una persona. El entrarse en un matrimonio significa el dar tu vida, el amor incondicional. Ya nada es tuyo, es de nosotros. Cambiar ese vocabulario de decir nuestras cosas. Y ya no tengo mi cuenta de banco, es nuestra cuenta de banco, por ejemplo. Entonces son cosas que son importantes que debemos considerar. También con las personas con quien voy a vivir, voy a compartir, y hablamos de los suegros de la otra familia, voy a ser una con esa otra familia. ¿Cómo voy a vivir el resto de mi vida? Entonces entender eso. Necesitamos también reconocer algunas verdades claras en cuanto a empezar el proceso de consejería. Busca una persona con que tú puedes confiar, que puedes abrir tu corazón genuinamente, porque eso es algo que con nadie vas a hablar estas cosas. Es más, muchas veces hay sorpresas en la consejería, por eso digo 6, 8 meses antes de la boda, porque puede haber sorpresas tan grandes que pueden ser determinantes si el matrimonio sigue o no. Por eso es importante y tratar es saludable. Eso. Correcto. Y mientras que no has dicho que sí, puedes decir que no. Claro. Pero una vez que dices sí, ya no hay no. ¿Me entiendes? Entonces, una vez que ya te casaste, ya de ahí no se sale. Por eso hay que invertir bien y prepararse. Conocer la persona con quien vas a invertir esos meses de consejería. Yo siempre digo a las parejas, invierta. Es una inversión para tu propio futuro.
Mi esposa y yo tuvimos un año de consejería prematrimonial y algunos dicen, ¿un año tan malo era? Dije, ojalá hubiese sido 2 años. Claro. Porque hay muchas cosas que yo me acuerdo que me han dicho que debería tratar, que no traté, porque yo estaba tan enamorado, tan enfocado en eso, y la realidad es, en el matrimonio te hace consciente de cosas que tienes que trabajar. Yo creo que buscar un material que da dirección clara. A veces hay personas quizás que nos escuchan, que nos están viendo, no tienen acceso a un consejero directo, pero hay muchos libros, materiales que están ofreciendo que uno puede en su casa, en su lugar donde está, desarrollar de tal forma para que pueda uno estar en mejores condiciones para en el momento del matrimonio. Reconocer y aceptar tus propios problemas. Hay veces que tú tienes tantas situaciones personales que no te aguantas ni a ti mismo. Entonces, estar consciente que si esas cosas no se resuelven, vas a batallar en tu relación. Una de las cosas que digo a las personas, la razón por la cual no te has casado todavía es porque no estás listo. Porque hay personas, todos podemos casar, pero si yo no estoy listo emocionalmente, si no estoy listo físicamente, si no estoy listo espiritualmente, si no estoy listo económicamente, ni me meto en lo que es el matrimonio. Tenemos que considerar esas 4 áreas. Número 1, debe ser una persona que ya está maduro físicamente. No estamos hablando de niños casando y empezando una relación familiar, porque lo físico no se ha desarrollado todavía. Claro. Número 2, espiritual. ¿Por qué? Porque es muy importante nuestra forma de desarrollarnos espiritualmente, mis creencias, dónde estoy parado en cuanto a lo espiritual. Pero número 3, emocionalmente. Una persona emocionalmente maduro, fuerte, no una persona emocionalmente en caos, porque hay muchas personas así que piensan que buscando una relación matrimonial va a resolver sus crisis emocionales. No, debe ser maduro emocionalmente. Se incrementan, de hecho. Así es. Pero últimamente lo que no podemos pasar por alto es la madurez económicamente. ¿Por qué? Si yo no tengo los recursos, si yo no estoy preparado, la Biblia habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso significa que es una responsabilidad, que tienes que mantener una familia, que tienes que poner comida en la mesa, que tienes que pagar renta, tienes que resolver las situaciones económicas. Papá y mamá no pueden ser los que van a estar invirtiendo en ti cuando ya eres hombre o mujer en un hogar. Entonces esas son 4 áreas que son muy importantes para poder saber si estamos listos. Madurez espiritual, emocional, física y financiera. Hay muchas personas que se adelantan por circunstancias, por sentimientos o se apresuran y quieren entrar en una relación matrimonial sin estar preparado en esas 4 áreas. Y qué bueno que las menciona, porque los problemas se presentan en cuestión de tiempo, ¿no? Y por eso no mencionamos en esos, porque estoy embarazada, por eso tengo que casar. Porque eso no viene al caso, porque el tener o el actuar como matrimonio no significa que estoy maduramente preparado para enfrentar las responsabilidades de un matrimonio. Entonces hay muchas formas que las personas hacen simplemente por conveniencia para poder formar un hogar, pero si esas 4 áreas no están específicamente sólidas, batallamos mucho. Y es importante tener eso en cuenta. ¿Cuáles son algunos de los recursos? Sé que tiene algunos recursos que quizás nos puede compartir. Sí, yo creo que una de las cosas que es importante para eso es preparación. Y yo tengo un material que desarrollamos que se llama Preparándose para el Matrimonio. Yo creo que un material así es un material excelente, que hay varios pasos y formas que uno puede prepararse para el matrimonio donde quiera que uno esté. Yo creo que hay muchas librerías donde uno puede conseguir buenos materiales para prepararse bien. Recuerda, si yo invierto 4 años en la universidad para trabajar 30 años, invierte algo para prepararte bien antes de casar. Y yo creo que eso es importante. Tener una persona que te da el consejo, no solamente para ti, pero para ambos, porque ambos necesitamos consejos. Luego separarse, tratar esas situaciones individual y venir juntos para que podamos desarrollarnos. Bueno, y evidentemente que las estadísticas no mienten. Si nos preparamos para el matrimonio, podremos tener matrimonios más saludables. Como pastor experimentado, que las parejas que están en consejería o que han pasado por consejería
tienen menos problemas, tienen desafíos en el matrimonio, como todos lo podremos tener y seguimos en ese proceso de aprendizaje, pero es más fácil. Gracias, Randall, por estar con nosotros, compartir esto. Y a la teleaudiencia, bueno, la palabra de Dios nos habla a ser diligentes, nos habla a prepararnos y hemos hablado de la preparación de algunos consejos, de no tener expectativas altruistas, de no tener pensamientos y conceptos preconcebidos que son irrealistas, de no tener cosas culturales que puedan anteponerse o interponerse entre el uno y el otro, sino verdaderamente abrir nuestro corazón primero a Dios para que entre y revele allí lo que hay en nosotros personalmente, para poder compartir con la otra persona el resto de nuestra vida. Hay dos elementos fundamentales de la conversación que tuvimos: las expectativas, ¿verdad? Y la personalidad, lo que es la persona. Si no tenemos expectativas claras en lo que la palabra de Dios nos dice, si no sabemos cuáles son los principios bíblicos, pues no sabremos verdaderamente a qué nos estamos enfrentando. Y segundo, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no sabemos qué podemos traer en la relación, cuáles son nuestras faltas, nuestros temores, nuestros dolores más profundos, las heridas más profundas, las traeremos al matrimonio y entonces así haremos de nuestro matrimonio un fiasco. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ti. Escríbenos a nuestro correo electrónico que está aquí en la pantalla, visítanos a nuestra congregación y espero verte en una próxima oportunidad en este tu programa Descifrando Enigmas. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.